del agua. Ahora está en este momento aquí en Radio Exitosa. Para eso vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Ruth Preciado. Ella es ingeniera agrícola de la Universidad Agraria La Molina y docente también de la Maestría de Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad Católica. Bienvenida al programa, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tanto tenemos que preocuparnos por el tema del agua a estas alturas del partido? Se supone que el Perú, para agarrar primero un tema macro y después irnos al tema de contaminación, si me lo permite, se supone que el Perú está entre los 5 o 10 países con más agua en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Lo que tenemos que hacer básicamente es cuidarla. Exitosa. Así es, somos a nivel mundial, digamos, estamos dentro de los 20 países con con bastantes recursos hídricos, ¿no? Sin embargo, la disponibilidad del recurso hídrico es desigual en el país, ¿no? Tenemos la zona de selva con abundancia de agua y diferente a la zona de costa o de la región del lago Titicaca, ¿no? Entonces son tres vertientes, pero las actividades se encuentran precisamente y la mayor cantidad de población está en las zonas donde se carece de agua, ¿no? Ahora, se ha hablado también de, no sé si la palabra correcta es decir exterminación, o se está terminando, se está descuidando un poco temas de glaciales, ¿no? De donde previene una cantidad importante de agua. Sí, ese es un tema muy delicado. Ya estamos perdiendo el 40% de los glaciares, según datos de Lana, y en segundo lugar va a haber un cambio en los patrones de precipitación, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que hacia el norte, bueno, según los indicadores, ¿no? Los modelos climatológicos, vamos a tener más precipitación hacia las zonas, digamos, norte, ¿no? Mientras que hacia el sur va a haber una disminución de precipitación. Pero el problema es que el cambio del patrón de la lluvia, cuando uno le pregunta a un campesino qué es lo que ha pasado, te dicen que ahora llueve mucho en muy poco tiempo y eso no permite que el agua se almacene, se infiltre y se almacene en el agua subterránea. El problema del Perú es la época seca, donde no tenemos lluvias, ¿no? Cuando tenemos lluvias no hay problema, no hay conflictos. Bueno, a veces hay hasta un exceso, ¿no? Claro, ¿no? Nos inundamos, ¿no? Eso. Porque no se infiltra precisamente el agua, ¿no? Entonces, así como llueve, rápidamente fluye hacia los ríos y hacia el mar, ¿no? Entonces, el problema es que no tenemos... el problema es precisamente con las aguas subterráneas que están en las zonas altoandinas, ¿no? Que son nuestras grandes reservas de agua, ¿no? Entonces, ahora, se cuestiona también el procedimiento para entregar los derechos de uso de agua a grandes mineras, ¿no? Porque las autoridades nacionales no le han puesto mucha atención a este asunto, no se evalúa el impacto que tiene la entrega de estas licencias, ¿no? Sobre a veces los pequeños campesinos, el impacto que va a generar en ellos. Bueno, antes de continuar, quiero anunciar que desde Cooperacción se está haciendo una campaña que se llama Mójate por el agua, que lo que quiere es precisamente llamar la atención sobre el tema de la gestión del agua y la gobernabilidad, ¿no? Es poner en agenda precisamente en este momento donde estamos a puertas de las elecciones y llamar la atención sobre los candidatos para que realmente logren hacer propuestas que realmente ayuden a una mejor gobernabilidad, ¿no? ¿Qué es Cooperación? Es una ONG que analiza mucho el tema del agua. ¿Dedicada al tema hídrico? Sí, al tema hídrico. Entonces, desde el tema de los derechos de uso de agua, sí hay toda una controversia, digamos, en primer lugar porque no tenemos datos, ¿no? El balance hídrico, no sabemos cuánta agua tenemos, en qué se usa, ¿no? Los datos que tenemos son de un estudio del año 79, que luego se publicaron en el 84 y luego en el 92 se retomó unos cálculos, pero no tenemos datos, ¿no? Que nos digan claramente
en qué se está usando, cómo se está usando. En el tema de minería es mucho más complicado, ¿no? Primero porque tomamos decisiones como país sin datos, ¿no? Y además el que guía las decisiones es el estudio de impacto ambiental que que es elaborado por las empresas mineras, ¿no? Entonces el Estado asume como verdaderas todo lo que dice, ¿no? Y no somos ingenuos para pensar de que los estudios técnicos son neutrales, ¿no? Uno elabora estudios, pero también puedes usar fórmulas para promover un tipo de actividad o otra, ¿no? Depende. Se trata del cuidado de tus intereses. Claro. ¿No? Se juegan miles de dólares, de millones de dólares. El punto es que no tenemos como Estado cómo contrastar estos datos, ¿no? Pero es que el problema está ahí en que no estamos pisando suelo, ¿no? No. No estamos yendo a la zona del no, tema. No. Como Estado me refiero. Sí, como Estado no tenemos investigaciones, no se invierte en estudios. Entonces, luego tenemos una falta de acceso a información, porque si vas a las cuencas con actividad minera y preguntas dónde están los estudios, por ejemplo, los expedientes que sustentan los derechos de uso de agua, nadie sabe dónde están, o sea, ni siquiera las propias autoridades locales saben dónde están esos expedientes, ¿no? Entonces hay una falta de transparencia también. Eso también indica que hay una falta grave de coordinación entre las autoridades que tienen que ver el tema, Ministerio de Ambiente, Energía y Minas, con las autoridades locales, que son las que están en la zona. Precisamente sí. Entonces, ¿cómo llegamos a un momento de conflictos? Precisamente porque no hay transparencia, no hay participación. También hay un tema de poder, ¿no es cierto? Uno de los principales efectos de la minería es que hay todo un cambio en la disponibilidad de agua precisamente en esta época seca, ¿no? Entonces el bombeo de agua constante modifica los flujos, ¿no? Entonces los agricultores ya no pueden hacer uso de sus derechos de agua porque dependen si la mina bombea o no, ¿no? Entonces, ahí se crea una relación de poder porque yo tengo que negociar, yo agricultor tengo que negociar con una gran empresa para que me pueda soltar el agua a mí, ¿no? Entonces, el Estado también está ausente en esa negociación. Debería haber sido al revés, la empresa debió negociar con la población. Claro, pero también en una mesa de negociación no es igual tener a un Estado, a una empresa con poder económico, poder político, frente a un agricultor que vive más abajo, ¿no? Entonces, ese es un punto de analizar en estos espacios, ¿no? Luego también tenemos que generalmente cuando hablamos de la actividad minera dicen, pero solamente usamos el 1% del agua. Y la pregunta es, ¿por qué precisamente tenemos toda esta problemática y todo por un 1%? ¿no? Por un 1%, si es insignificante, ¿no? Entonces, además, ese 1% se resuelve con reservorios, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se cierra la discusión y no se logra abrir hacia otros temas, ¿no? Como el tema de poder, la transparencia, la participación de la gente. En el tema, por ejemplo, de participación... Mucho juega aquí la intransigencia, ¿no? Claro, en el tema de participación, por ejemplo, se han creado consejos de recursos hídricos, pero no precisamente en estos espacios, ¿no? ¿Por qué no se han creado si es una actividad prioritaria para el país, ¿no? Entonces... Ahora hay que hablar ahí también, puede ser que se hable de un uso de un 1% del agua, pero ¿y qué pasa con la contaminación de los ríos y los afluentes, ¿no? Los afluentes, ¿no? O sea, de eso no se habla y no se tiene en cuenta. Claro. Entonces existen ya estudios como desde la UNESCO, donde ya se tiene mucha más claridad de cuál es el real impacto de la actividad minera a tajo abierto, por ejemplo, en la cuenca del Río Grande, ¿no? Entonces ahí se evidencia cómo ha disminuido el flujo de los caudales, si yo soy agricultor que tenía un derecho de agua superficial, ahora lo que recibo es el agua subterránea que bombea la mina. Entonces ya no tengo mi derecho, porque mi derecho era sobre el agua que fluye por el río. Claro, que ¿no? Hacerse la guerra desde abajo. Entonces,
en realidad he perdido mi derecho y además estoy dependiendo, o sea, del de arriba, que es el que abre el caño, ¿no? Es una relación totalmente distinta. Pero estos son temas que yo creo tienen que conversarse, ¿no? Y por eso el documento de la investigación se llama Gobernabilidad del agua abriendo el diálogo, porque es un llamado precisamente a abrir el diálogo en estos temas, no cerrarnos en el tema de conflictividad, sino entender por qué son los conflictos, cuáles son las verdaderas causas que tienen que ver con institucionalidad, con participación, con transparencia, con acceso a información, con investigación, ¿no? Entonces, creo que es un tema que ahorita los candidatos tienen que abordar, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser sus propuestas? ¿Cómo están viendo? En el tema también, para terminar, en el tema de derechos de uso de agua, por ejemplo, se ha cambiado la normativa, hay una nueva, digamos, un nuevo reglamento para obtenerlos, pero el objetivo de este cambio es reducir los tiempos para la aprobación, ¿no? de las licencias, ¿no? Claro, reduces los tiempos, pero no se habla nada de estos otros temas, ¿no? ¿Cuánto de información tienes? ¿Cómo se aprueban? ¿No? El único objetivo fue reducir tiempos para que haya mejores inversiones, se supone, ¿no? que es para desatar los nudos de Claro, inversiones. pero entonces no estás resolviendo el verdadero problema, solamente estás actuando en función del interés económico, que creo que es importante, pero también tienes que ver la problemática desde todos los ángulos, ¿no? Bueno, uno de los candidatos es el que más está formulando políticas para que el agua pueda distribuirse de manera apropiada, ¿no? Con una serie de proyectos, incluso también creo que tiene instituciones como ese señor Pedro Pablo Kuczynski, que han venido, sí, ¿no?, beneficiando a poblaciones, desarrollando otros proyectos para que estos grupos poblacionales se vean beneficiados, ¿no? En fin, algo que también le ha faltado explotar, obviamente, Sí, mucho por más, supuesto. no lo ha puesto de relieve en la mesa, Sí. más allá de algunas menciones muy genéricas, pero ha quedado solo en eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación también, por compartir un poquito más y abrir el debate, abrir el diálogo, creo que es importante, ¿no? No, son temas importantes porque creo que no le falta razón a algunos, no es exagerado decir que en un futuro pues el motivo principal de las guerras será por la posesión de, ¿no?, el agua, el recurso del agua, ¿no? Y ahora mismo hay una guerra permanente y dispareja, ¿no?, entre los poderosos y los agricultores que necesitan del agua y deberían tener el principal derecho. Claro, así es. Yo creo que conversando, dialogando, es posible, ¿no? Precisamente la gobernabilidad trata de dialogar y de entender de ambas partes cuáles son los intereses y cómo tomar mejores decisiones hacia el futuro, ¿no? Listo, muchas gracias. Me vale, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ruth Preciado, ingeniera agrícola de la Universidad Agraria y también docente de la Maestría de Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad Católica, en Radio Exitosa y Exitosa TV, cuando son las 7 de la noche.